Los corredores orgánicos de la nave colmena se cerraban alrededor de ellos, palpitando con un pulso vivo que hacía parecer que estaban siendo devorados por la misma criatura. La presión y el hedor en el aire eran casi insoportables, y la sensación de estar completamente rodeados por algo que no podían comprender del todo comenzaba a afectarlos. Guilliman, Fulgrim y Meliodas avanzaban con determinación, pero incluso ellos sabían que estaban adentrándose en un verdadero infierno. Este lugar es asfixiante, murmuró Guilliman, manteniendo su compostura, pero con el peso de la misión claramente en sus palabras. Cada rincón parece estar respirando, vigilándonos, como si la nave misma fuera consciente de nuestra presencia. Fulgrim, siempre despreocupado, dejó de lado su usual arrogancia por un momento, su rostro sereno pero atento. Estamos dentro de una bestia, hermano. Aquí, ni siquiera el aire es nuestro aliado. Pero es precisamente en estos momentos donde la gloria y la tragedia se mezclan. El sonido de algo moviéndose en las sombras cortó la conversación. La tensión crecía. Un rugido resonó desde los confines más oscuros del corredor, y de repente, criaturas monstruosas emergieron con una violencia desesperada. Eran más grandes que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta ahora, con cuerpos esqueléticos cubiertos de placas de quitina y ojos hambrientos que brillaban en la penumbra. Meliodas, con su espada lista, observó los movimientos de las bestias. No importa qué tan desesperada se vuelva la situación. Hemos estado antes en el filo de la muerte. Sin embargo, incluso él notaba que la cantidad de criaturas no dejaba de crecer, y la nave parecía estar viva, generando nuevas amenazas constantemente. Los ultramarines y los hijos del emperador se dispusieron a defender a sus primarcas, pero el enemigo era implacable. Criaturas alienígenas de todo tipo y tamaño surgían en oleadas. Las explosiones de Volters resonaban en los pasillos, pero por cada criatura que caía, dos más tomaban su lugar. Guilliman vio como los soldados a su alrededor luchaban con una valentía inquebrantable, pero también reconocía el peligro. Estaban adentrándose demasiado. Estaban en la boca del lobo. Mantened la formación. Gritó, con una mezcla de autoridad y preocupación. Si nos dispersamos, estamos perdidos. Un rugido más fuerte sacudió el corredor, y una abominación masiva, con varias extremidades afiladas como cuchillas, cargó contra Guilliman. Sus instintos de guerrero tomaron el control, bloqueando los golpes con su espada y lanzando una serie de ataques rápidos. Sin embargo, la criatura no caía tan fácilmente. Era más resistente de lo que esperaba, y por primera vez en mucho tiempo, Guilliman sintió el peso real de estar en desventaja. Fulgrim, por su parte, se encontraba rodeado por las criaturas, y aunque su estilo de combate elegante cortaba a través de ellas con gracia, incluso él comenzaba a notar lo interminables que eran. Esto es fascinante, en verdad. Pero si siguen llegando, tal vez hasta yo comience a cansarme, dijo entre dientes, mientras decapitaba a una de las abominaciones más grandes. Meliodas miraba hacia las profundidades del corredor, con una mueca en su rostro. Están tratando de desgastarnos. Estas criaturas no luchan por instinto, luchan porque alguien las está controlando. La desesperación comenzaba a surgir en su voz. No porque temiera la batalla, sino porque empezaba a comprender lo que estaba en juego. Estaban atrapados en un lugar que solo se hacía más peligroso a cada paso. Las oleadas de enemigos continuaban llegando. La presión sobre los ultramarines y los hijos del emperador aumentaba, y aunque su disciplina era admirable, incluso los soldados más duros del imperio empezaban a notar la implacable ferocidad del enemigo. Cada vez que mataban a una criatura, parecía que más y más surgían de las paredes vivas de la nave. Guilliman bloqueó otro golpe de una de las criaturas más grandes, pero esta vez, la fuerza del ataque lo hizo retroceder unos pasos. Sabía que no podían continuar así por mucho tiempo. Tenemos que llegar al núcleo. Gritó, su voz resonando con urgencia. Si no lo destruimos pronto, nos aplastarán por pura cantidad. Fulgrim, con su espada empapada en sangre alienígena, rió suavemente. ¿Y quién dijo que no nos gustan los retos? Pero sí, creo que esta obra maestra del horror ha llegado a su clímax. Sin embargo, a pesar de su actitud desenfadada, incluso Fulgrim sabía que estaban en una situación extremadamente delicada. Las criaturas no dejaban de venir. Las paredes mismas de la nave parecían estar cerrándose alrededor de ellos, con cada corredor palpitando y contrayéndose, como si la nave supiera que estaban allí, tratando de eliminarlos antes de que pudieran alcanzar el núcleo psíquico. Meliodas, siempre el pragmático en medio del caos, miró a Guilliman y Fulgrim. No podemos seguir combatiendo así por mucho tiempo.
Estos bichos no se detienen, y la nave parece estar generando más a medida que avanzamos. Guilliman, siempre con la mente estratégica, comenzó a considerar alternativas. Tienes razón. No podemos quedarnos aquí y permitir que nos atrapen en una emboscada. Necesitamos cambiar el enfoque. No podemos seguir combatiendo cada oleada. Mientras la situación se volvía más desesperada, el aire estaba cargado de tensión. Estaban en la boca del lobo, y aunque eran primarcas y héroes, sabían que incluso el más fuerte puede sucumbir si es engullido por el monstruo. La clave estaba en seguir avanzando hacia el núcleo, antes de que la nave colmena terminara por consumirlos a todos. Leones se encontraba bajo asedio. Bello Cranel yacía en el suelo, gravemente herido, casi al borde de la muerte. El señor del enjambre lo había derrotado con facilidad, demostrando su capacidad de adaptarse y aplastar a cualquier enemigo. Bell había luchado con valentía, pero su fuerza no había sido suficiente para enfrentar la abrumadora inteligencia y brutalidad de la criatura alienígena. Cerca de él, la batalla rugía. Los 7 pecados capitales estaban luchando ferozmente contra los tiránidos, pero el señor del enjambre se adaptaba con cada golpe, con cada táctica. Era como si pudiera prever cada uno de sus movimientos, y las criaturas a su mando parecían invulnerables a las mismas estrategias que minutos antes habían funcionado. Escanor, en su forma solar, derribaba a las criaturas con golpes devastadores, pero incluso él sentía que su poder no era tan efectivo como al principio. Lucius, siempre en busca de un desafío digno, encontró que los tiránidos comenzaban a enfrentarlo con más inteligencia. En lugar de enviar oleadas desorganizadas, el señor del enjambre dirigió a sus mejores guerreros tiránidos, los más rápidos y ágiles, a enfrentarse a Lucius en combate singular. Los tiránidos sabían que no podían derrotarlo en fuerza, por lo que atacaban con precisión, buscando aprovecharse de cualquier apertura. Lucius, encantado por el desafío, sonrió mientras esquivaba y contraatacaba. Esto es lo que estaba esperando. Finalmente, una pelea digna. Gritó mientras luchaba contra varios guerreros tiránidos a la vez. Los alienígenas intentaban superar sus habilidades con velocidad, pero Lucius disfrutaba cada momento, cortando a través de sus exoesqueletos con facilidad. A unos metros de distancia, Lore Eidolon continuaba utilizando su amplificador sónico para desintegrar a las hordas de tiránidos que lo rodeaban. Sin embargo, el señor del enjambre, al darse cuenta de la amenaza que representaba el poder sónico, comenzó a enviar criaturas con carcasas endurecidas, capaces de resistir parte del impacto de los ataques de Eidolon. Esas bestias, están evolucionando para resistir el sonido, murmuró Eidolon, frustrado pero sin perder el control. Pero no importa cuántas veces se adapten. Siempre encontraré una manera de superarlos. Aumentó la frecuencia de su amplificador sónico, haciendo que las criaturas más cercanas temblasen y se desintegrasen desde el interior. Pero cada segundo que pasaba, los alienígenas se volvían más resistentes y su avance se hacía más difícil de contener. Mientras tanto, Bello Cranel seguía tendido en el suelo, apenas consciente, luchando por respirar. El golpe del señor del enjambre lo había dejado al borde de la muerte. La sangre brotaba de sus heridas, y su visión comenzaba a oscurecerse. Aunque quería levantarse y continuar luchando, su cuerpo no respondía. Sabía que había fallado. No quería admitirlo, pero incluso en estas circunstancias, a pesar de ser un prisionero del Imperio del Hombre, estaba disfrutando un poco esto. La idea misma de viajar a diferentes mundos junto a un semidios, el magnífico Fulgrim, era algo que él jamás había soñado. Pero estaba aquí, tirado al borde de la muerte, nunca podría ver qué le había pasado al lejano planeta que alguna vez llamó hogar. Fue entonces cuando Stead lo notó. Su mirada fría se posó en Bella, observando su estado lamentable. Tienes más resistencia de lo que pensaba, pero aún eres débil. Su tono era indiferente, pero en su interior había una chispa de respeto por el joven guerrero. Sin decir más, levantó su mano y creó una prisión de hielo alrededor de Bella, protegiéndolo de las criaturas tiránidas que se acercaban. Recupérate si puedes. De lo contrario, morirás aquí. Bella, cubierto de hielo pero a salvo por el momento, sintió una mezcla de gratitud y desesperación. Quería levantarse y seguir luchando, pero su cuerpo no le obedecía. La protección de Stead era lo único que lo mantenía con vida.
A lo lejos, Merlín, que había estado observando, notó la intervención de Stead y lanzó un hechizo para reforzar la barrera alrededor de Bale. Ese chico aún tiene un papel que jugar en esta batalla, dijo, casi para sí misma, mientras lanzaba rayos de energía hacia los tiránidos que avanzaban. Pero el señor del enjambre, siempre atento, notó la pequeña chispa de vida que quedaba en Bale. No estaba satisfecho con dejarlo vivo. Su psique colmena dirigió a una horda de criaturas hacia el área donde yacía Bale, decidido a aplastar cualquier esperanza de supervivencia. Escanor, viendo la acumulación de enemigos alrededor de Bale, rugió con fuerza mientras liberaba todo su poder solar. No permitiré que lo toquen. Su forma dorada resplandecía como un sol en el campo de batalla, cegando y quemando a los enemigos que intentaban acercarse. Con su inmenso poder, lanzó un golpe que destruyó a decenas de tiránidos de un solo movimiento. Tendrán que hacer algo mejor que eso para derrotar al más fuerte bajo el sol. Gritó, aunque notaba que, incluso con su poder descomunal, las criaturas alienígenas parecían volverse más resistentes a su calor y luz. Van, inmortal y furioso, se unió a Escanor, destruyendo a las criaturas con sus propias manos. Aunque sabía que no podía morir, podía sentir cómo las hordas comenzaban a coordinarlas mejor, atacando sus puntos más débiles. Estos malditos bichos, están aprendiendo a pelear contra nosotros. Gritó, sintiendo una extraña mezcla de admiración y rabia. Merlín, viendo que incluso los ataques más poderosos de sus aliados no eran suficientes, gritó con urgencia. No podemos seguir luchando así. El señor del enjambre está adaptándose a nuestras tácticas más rápido de lo que podemos cambiar. A pesar de las palabras de Merlín, la presión no cedía. Los tiránidos estaban empujando a los 7 pecados capitales y a los guerreros imperiales al límite. El señor del enjambre estaba adaptándose en tiempo real, y pronto, incluso sus ataques más devastadores no serían suficientes para detener la oleada de destrucción que se cernía sobre Leones. El cielo de Leones era un paisaje de caos absoluto. Las nubes oscuras, infestadas de sombras que volaban, se habían convertido en el preludio del infierno que caía sobre la ciudad. Gárgolas y arpías descendían en espiral desde lo alto, con sus alas membranosas batidas por el viento, lanzándose sobre los defensores como una tormenta de dientes y garras. Diane, alzando su martillo, invocó la tierra para levantar enormes muros de piedra, pero las criaturas eran rápidas, demasiado rápidas. No puedo detenerlas todas. Gritó, su frustración evidente mientras veía cómo las gárgolas rompían los muros con sus embestidas en picado. King, volando sobre ellas, hacía lo posible por proteger a su compañera, pero incluso Chastiefol no podía alcanzarlas todas. Las criaturas aprendían rápido, ajustando su vuelo para esquivar los ataques de la lanza sagrada. «Nos están superando», exclamó King mientras arremetía contra las hordas. «Estas cosas no se detienen». Escanor, envuelto en el resplandor dorado de su poder solar, lanzó ráfagas de calor abrasador, incinerando a las criaturas que osaban acercarse. Cada golpe suyo resonaba como un trueno cuando caía sobre las masas alienígenas. Pero incluso él, el más fuerte bajo el sol, notaba la desesperación en el aire. «Siguen viniendo», rugió, con sus ojos llameantes mientras partía en dos a una arpía que intentaba abalanzarse sobre él. «No hay fin para estos demonios». Merlín, desde la retaguardia, observaba el campo de batalla con preocupación. Algo oscuro y denso se cernía sobre ellos. Las criaturas aladas no eran lo único que atormentaba el campo. Eran zoántropos, criaturas deformes y flotantes con enormes cráneos brillando con energía psíquica. Las descargas mentales que lanzaban resonaban por el campo como tormentas invisibles, haciendo que los defensores retrocedieran por el dolor que sentían en sus mentes. «Esos seres son psíquicos», advirtió Merlín, erigiendo una barrera mágica para intentar proteger a sus compañeros. Pero incluso ella sentía como las ondas psíquicas rebotaban contra su magia, debilitando su control sobre los hechizos. La sombra en la disformidad comenzaba a afectar incluso a los más fuertes. Los psíquicos débiles entre los soldados empezaron a descontrolarse, sus mentes aplastadas por el peso de la energía alienígena. King, mientras intentaba contener a las gárgolas, notaba cómo el aire parecía volverse más denso, como si la misma realidad se distorsionara. «Es como si el mundo mismo estuviera en nuestra contra», murmuró, su rostro lleno de preocupación. Sus poderes comenzaban a flaquear. «Merlín, estoy perdiendo el control». Los psíquicos imperiales que se encontraban luchando contra el enjambre no podían soportar la presión.
Algunos de ellos, incapaces de resistir el embate mental, cayeron al suelo, sus ojos inyectados en sangre mientras sus cuerpos temblaban incontrolablemente. Otros comenzaron a explotar en una tormenta de energía descontrolada, sus mentes fracturadas creando formas de energía que recordaban a las propias criaturas tiránidas, desatando una carnicería tanto entre sus propios compañeros como entre los alienígenas. Pero la pesadilla no se detenía. Desde la retaguardia de las hordas, los termagantes disparaban a distancia, llenando el aire de proyectiles venenosos que caían como una lluvia letal. Los ormagantes, en cambio, se lanzaban directamente al cuerpo a cuerpo, saltando sobre los defensores con garras afiladas y hambre voraz. Cada impacto de sus armas biológicas perforaba armaduras y derribaba a los soldados imperiales. «Nos están disparando desde todas partes», gritó Van mientras desgarraba a un ormagante con sus manos desnudas. A pesar de su inmortalidad, las hordas se multiplicaban a su alrededor. Nunca había visto insectos tan feos y tan inteligentes. Rugió mientras trataba de abrirse paso entre ellos, pero los termagantes seguían enviando ráfagas de proyectiles desde lejos. En el frente, el verdadero horror emergía. Guerreros tiránidos, criaturas colosales y brutales, avanzaban con calma, sus cuerpos cubiertos de biomorfos, armas vivientes que se adaptaban a la situación. Algunos llevaban lanzallamas biológicos, otros camiones de espinas o proyectiles corrosivos, que hacían estragos en las defensas de leones. Carnifexes, enormes bestias de pura fuerza cerca de Diane, las Mantifex, ya habían aprendido a esquivar sus golpes y ahora atacaban desde los flancos, desgarrando el terreno con sus garras afiladas. Diane no tenía tiempo de respirar, su martillo golpeaba el suelo, pero cada segundo que pasaba, se sentía más acorralada. Escanor, viendo que su compañera estaba en problemas, lanzó una descarga de calor abrasador hacia las Mantifexes, deteniéndolas por un momento. Pero incluso él sabía que no podían seguir así por mucho más tiempo. «Esto es un infierno», gritó Lucius, quien seguía luchando en el campo. Su espada atravesaba a los guerreros tiránidos con gracia, pero por cada enemigo que caía, otro más adaptado tomaba su lugar. «Están aprendiendo cada vez más rápido. No hay forma de ganar si siguen adaptándose a nosotros». A pesar de su tono altivo, Lucius comenzaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Desde las sombras, emergieron minas esporas, flotando lentamente hacia el campo de batalla, liberando una nube venenosa que envolvía a los guerreros y defensores por igual. El aire se llenó de toxinas mientras las venóntropos, similares a los zoántropos pero maestros en el uso del veneno en lugar de la energía psíquica, avanzaban desde la retaguardia, extendiendo aún más el veneno sobre el terreno. «Cuidado con el gas», gritó Merlin, lanzando un hechizo para limpiar el aire alrededor de sus compañeros. «Ese veneno es letal». Mientras todo esto ocurría en tierra, en el espacio, una batalla igual de feroz se libraba entre las naves del Imperio y la flotilla tiránida. Las naves imperiales disparaban sin descanso, pero las bionaves de los tiránidos resistían, lanzando proyectiles biológicos que devoraban los cascos de las naves humanas. El tirano de la colmena, la entidad que controlaba toda la batalla, se mantenía firme en su posición, siempre acompañado por hordas de carnifexes y variantes aún más peligrosas, reforzando su ejército con energías psíquicas que hacían a sus tropas prácticamente invulnerables. La sombra en la disformidad se extendía aún más, afectando a los psíquicos del Imperio en la órbita y en la superficie. Aquellos que no eran lo suficientemente fuertes estaban perdiendo el control, cayendo presa de la locura o desatando tormentas de energía descontrolada. Leones estaba al borde del colapso. El señor del enjambre no solo había adaptado sus criaturas, sino que ahora jugaba con la realidad misma, controlando el flujo de la batalla en todos los frentes. Los 7 pecados capitales y los defensores del Imperio se encontraban atrapados en una batalla que no podían ganar con sus tácticas actuales, enfrentándose a un enemigo que no solo aprendía, sino que crecía más fuerte con cada segundo. La batalla en Leones continuaba, pero la marea de criaturas alienígenas parecía interminable. Los 7 pecados capitales y los defensores del Imperio luchaban con todo lo que tenían, pero cada segundo que pasaba, el señor del enjambre se volvía más implacable. El campo de batalla se había convertido en una carnicería, con el aire denso por la mezcla de toxinas, sangre alienígena y los restos de soldados caídos. Desde la distancia el señor del enjambre observaba. Su mente colosal no solo controlaba la batalla en Leones, sino que sus pensamientos se expandían más allá, hacia los otros reinos de Britania. Para él, Leones era solo el principio.
Este mundo estaba lleno de vida, de biomasa, y su voraz apetito, prueba de la mente del gran devorador, lo impulsaba a extenderse más allá de la ciudad que ahora enfrentaba. Merlín, conectada con las corrientes mágicas del planeta, fue la primera en sentirlo. Un escalofrío recorrió su columna mientras las energías del mundo se agitaban. El Señor del Enjambre había comenzado a extender su alcance hacia los demás reinos. En las distancias, más allá de las fronteras de Leones, los tiránidos empezaron a atacar. Los demás reinos se están dispersando. Gritó Merlín, el miedo aflorando en su voz, algo inusual para alguien de su poder y control. El Señor del Enjambre está enviando sus fuerzas a los otros reinos. Van, peleando a su lado, gruñó mientras desgarraba a un Hormagante con sus propias manos. ¿Qué demonios quiere decir eso? Merlín lo miró con urgencia. Está enviando sus tropas a devorar otros reinos. Si no lo detenemos aquí, toda Britania será consumida. En ese momento, los cielos se oscurecieron aún más. Desde las profundidades de las nubes, esporas micéticas comenzaron a descender, cayendo hacia las tierras más allá de Leones. Las nubes de humo y fuego emergían en el horizonte mientras las hordas tiránidas aterrizaban en masa en los otros reinos. Las criaturas no solo buscaban destruir, sino absorber todo lo que pudieran. King, volando por encima del caos, notó el movimiento masivo de las tropas alienígenas desde las alturas. Están yendo hacia los demás reinos. Van a devorar todo lo que encuentren. No podemos permitirlo. Gritó Diane, su voz temblando de ira mientras golpeaba su martillo contra el suelo, derribando a las criaturas que se acercaban. No solo Leones está en peligro, toda Britania va a caer si no los detenemos. Escanor, siempre confiado, giró hacia Merlín, aunque incluso él comenzaba a sentir el peso de la batalla. Que vengan todos. Los aplastaré uno por uno si es necesario. Pero a pesar de sus palabras, la realidad comenzaba a pesarle. Sabía que su poder tenía límites, y las fuerzas del Señor del Enjambre eran infinitas. Mientras tanto, en los otros reinos de Britania, el reino de Camelot, conocido por sus caballeros poderosos, estaba siendo devastado. Edimburgo y otras regiones se enfrentaban a un nuevo infierno. Las hordas tiránidas, ahora extendiéndose como un enjambre devorador, comenzaron a consumir todo a su paso. Termagantes, hormagantes y gárgolas arrasaban campos y ciudades, reduciendo cada reino a escombros y polvo. Las zoántropos y venóntropos avanzaban hacia los centros de poder, destruyendo cualquier defensa psíquica o mágica que intentara detenerlos. Mantifexes y carnifexes arrasaban los castillos más fortificados, abriendo brechas en las murallas que ni las balistas más fuertes de los caballeros de Camelot podían detener. Los caballeros, sin importar cuán valientes fueran, caían ante la implacable marea de criaturas alienígenas. En lo alto, las arpías y gárgolas cazaban a los refugiados que intentaban escapar. Ningún lugar era seguro. Todo era devorado, todo se convertía en biomasa. Lucius, al ver el cambio en la táctica del enemigo, maldijo por lo bajo. Este maldito enjambre está atacando en todas partes, no podemos dividir nuestras fuerzas. Eidolon, imperturbable pero calculador, observaba cómo los tiránidos seguían avanzando sin cesar, adaptándose con cada paso. Nos están forzando a desgastarnos. Si no actuamos rápido, no quedará nada de este planeta. Su amplificador sónico rugió de nuevo, desintegrando a los enemigos cercanos, pero sabía que el verdadero problema no estaba solo en Leones. Merlín, enfocada en el flujo de la energía psíquica, sintió la tensión aumentar. La sombra en la disformidad ahora se expandía, cubriendo Britania como un velo oscuro, debilitando las capacidades mágicas y psíquicas de cualquiera que intentara resistirse. Los psíquicos más débiles y los magos caían de rodillas, incapaces de controlar sus poderes bajo la presión de la mente colmena. Los efectos eran devastadores. Los que no podían resistir la presión comenzaban a desintegrarse desde dentro, sus cuerpos consumidos por explosiones de energía psíquica descontrolada. Algunos se transformaban en seres monstruosos, sus energías deformadas tomando formas tiránidas y atacando tanto a aliados como enemigos. Belcranel, aún en su prisión de hielo, comenzó a recuperar la conciencia, aunque su cuerpo seguía demasiado débil para moverse. Desde su posición, podía ver cómo el campo de batalla se sumía en un caos aún mayor. Intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondía. No, no puedo fallarles, no puedo, murmuró, con la desesperación atrapada en su pecho. No te esfuerces demasiado, chico. Gritó Van, mientras desmembraba a otro guerrero tiránido. Tienes que aprender a elegir tus batallas. Ahora mismo estamos luchando por mantenernos con vida.
Escanor, sin embargo, no podía aceptar esa realidad. Mantenernos con vida no es suficiente. Este planeta es nuestro, y ningún monstruo lo tomará mientras yo respire. El poder del sol brillaba más fuerte en él, pero el desgaste de la batalla, y el número implacable de criaturas, comenzaban a cobrarle factura. El señor del enjambre, desde su control psíquico, percibía cada movimiento de sus enemigos. Sus tropas estaban por todo Britania ahora, consumiendo, devorando y adaptándose con cada segundo. El imperio del hombre y los 7 pecados capitales estaban siendo arrastrados a una lucha no solo por su supervivencia, sino por el destino de todo el planeta. Leones era un campo de batalla caótico, pero mientras los 7 pecados capitales luchaban desesperadamente por mantener su terreno, las hordas tiránidas extendían su oscuro manto hacia los otros reinos de Britania. El señor del enjambre, desde su trono mental, había dado una nueva orden: expandir el alcance de la colmena, absorber toda la biomasa posible, y adaptarse a los poderes mágicos de este extraño mundo. King, desde los cielos, notaba algo aterrador. No solo las criaturas alienígenas continuaban adaptándose en leones, sino que el horizonte más allá de la ciudad estaba teñido de humo y destrucción. Están devorando todo a su paso, murmuró mientras Chastiefol cortaba en dos a una gárgola. Esto no es solo una invasión. Están aquí para consumirlo todo. Merlín, con el ceño fruncido, estaba conectada con las corrientes mágicas de Britania, y lo que sentía era peor de lo que cualquiera podía imaginar. El señor del enjambre está extendiendo sus tropas a los demás reinos, no buscan solo destruir, quieren absorber las energías de este mundo. Todo será devorado, y con cada ser que caiga, los aliens se volverán más fuertes. Diane, golpeando su martillo contra el suelo para crear una barrera de roca, trataba de proteger a los civiles que huían, pero incluso ella notaba que las criaturas que antes caían fácilmente ahora resistían sus ataques con una extraña ferocidad. King. Merlin. Están adaptándose. Cada vez es más difícil derribarlos. Gritó, mientras sus ojos se llenaban de desesperación al ver cómo los tiránidos comenzaban a sobrepasar incluso sus defensas de roca. Mientras tanto, fuera de Leones, los otros reinos de Britania estaban bajo un ataque sin precedentes. Las hordas de tiránidos se lanzaban con furia sobre los caballeros sacros de Camelot, las poderosas tropas que habían defendido sus tierras contra demonios y dioses. Los caballeros luchaban con valor, sus armas sagradas brillando bajo el sol, mientras se enfrentaban a las criaturas alienígenas. Pero cada vez que un caballero caía, su cuerpo era devorado por los tiránidos. El señor del enjambre no solo buscaba destruir, las criaturas alienígenas absorbían la magia sagrada que corría por las venas de los caballeros. Los tiránidos comenzaban a adaptarse, sus exoesqueletos se volvían más resistentes a los ataques mágicos, y las criaturas de élite que antes sucumbían bajo las espadas sagradas ahora resistían con una ferocidad renovada. No puede ser, exclamó un caballero mientras lanzaba un golpe mortal a un carnífex, solo para ver cómo la criatura, en lugar de caer, crecía más fuerte, su cuerpo absorbiendo la magia del caballero caído. Los tiránidos se estaban volviendo más poderosos, sus cuerpos deformándose, adaptándose a la magia sagrada que consumían de los caballeros. No solo los caballeros sufrían. Las hadas, protectoras de los bosques sagrados, también estaban siendo cazadas. Gárgolas y arpías volaban en enjambres, atrapando a las frágiles criaturas mágicas en pleno vuelo, desgarrándolas y consumiendo su energía mágica. Las hadas gritaban mientras intentaban defender sus tierras, pero con cada una que caía, las hordas alienígenas absorbían su esencia. Desde su posición elevada, King podía sentir el dolor de sus hermanos y hermanas. ¡No! No pueden caer así. Gritó, pero la realidad era devastadora. Los tiránidos que devoraban a las hadas mutaban rápidamente, sus cuerpos se volvían más ligeros, más ágiles, y desarrollaban una resistencia a los ataques mágicos de la naturaleza. En las tierras de los gigantes, las cosas no eran mejores. Los gigantes, con su inmensa fuerza, eran un obstáculo formidable para las criaturas, pero incluso ellos no eran inmunes. Carnifexes y mantifexes avanzaban implacablemente, desgarrando a los gigantes más poderosos con sus enormes garras. Cuando un gigante caía, las criaturas no solo devoraban su carne, sino que absorbían su fortaleza, volviéndose más grandes, más fuertes, más resistentes. Son imparables. Gritaba uno de los gigantes antes de ser derribado por un carnífex que aplastó su cráneo con un solo golpe.
Los gigantes, que una vez fueron la raza más poderosa de Britania, caían uno tras otro, y con cada uno que moría, los tiránidos se volvían aún más formidables. Merlín, que sentía el flujo de la energía en todo el planeta, sabía que no podían permitirse seguir luchando de la misma manera. El Señor del Enjambre está absorbiendo toda la magia de Britania. Los caballeros sacros, las hadas, los gigantes, con cada ser que devoran, se vuelven más resistentes, más inteligentes. Si no detenemos esto pronto, no quedará nadie que pueda enfrentarse a ellos. Escanor, aunque poderoso, sentía la presión de la batalla. Las criaturas que antes se desintegraban bajo su poder ahora soportaban su calor por más tiempo, sus cuerpos deformados y adaptados para resistir su luz abrasadora. Tienen que caer. Rugió mientras partía a un guerrero tiránido en dos, solo para ver cómo otros dos, más grandes y resistentes, avanzaban hacia él sin miedo. De vuelta en Leones, las fuerzas restantes del Imperio y los 7 pecados capitales estaban en una lucha desesperada. Bello Cranel, aún atrapado en la prisión de hielo de Esteat, veía con horror cómo las criaturas devoraban todo a su paso. Esto no puede estar pasando, murmuró, su cuerpo demasiado débil para moverse, pero su mente consciente del desastre que se avecinaba. Los tiránidos continuaban avanzando. Su adaptación era imparable, y cuanto más consumían, más difíciles se volvían de derrotar. Sus cuerpos se transformaban, sus habilidades evolucionaban, y sus números no dejaban de crecer. Lucius, al ver la magnitud de la amenaza, maldijo por lo bajo. Estos malditos bichos, están volviéndose más fuertes con cada segundo. Nos están superando. Loreidolon, siempre estratégico, observaba cómo los tiránidos se adaptaban a cada táctica que usaban. Si no acabamos con el Señor del Enjambre pronto, todo estará perdido. Nos están empujando al borde de la aniquilación, y están ganando. Mientras el caos reinaba en Leones y en los reinos circundantes, el Señor del Enjambre continuaba expandiendo su influencia, enviando hordas a devorar la magia y la vida de Britania, adaptándose y creciendo con cada nuevo ser que consumían. Si no encontraban una forma de detenerlo, toda la realidad de Britania sería absorbida, dejando nada más que cenizas y criaturas alienígenas adaptadas a un mundo que una vez estuvo lleno de vida. Leones era un campo de muerte y destrucción, los ecos de la batalla resonaban en cada rincón de la ciudad. La desesperación pesaba en el aire mientras las fuerzas tiránidas continuaban su avance imparable. Caballeros sacros, hadas, gigantes, y otros seres de Britania ya habían caído ante el enjambre, su magia y poder absorbidos, fortaleciendo a las criaturas alienígenas. Pero ahora, todo se reduciría a un solo enfrentamiento. El Señor del Enjambre controlaba cada movimiento de sus olas, su mente vastamente superior manipulaba cada criatura, ajustando y adaptando sus estrategias en tiempo real. El planeta Britania estaba al borde del colapso, y si no encontraban una forma de destruirlo, no quedaría nada para salvar. Merlín, con los ojos llenos de determinación, reunió a los 7 pecados capitales y las fuerzas imperiales para un último ataque. Si vamos a detenerlo, tenemos que atacarlo a él, el Señor del Enjambre. Esa criatura es la mente, es el cerebro que coordina la colmena, será lo más difícil que hayamos enfrentado, dijo, su tono severo. Escanor, a pesar del agotamiento visible, aún brillaba con la luz del sol. Si esto es lo que debemos hacer, entonces déjame encabezar el ataque. No hay nada ni nadie en este mundo o fuera de él que me detenga. Kim asintió desde el aire. Es ahora o nunca. No podemos dejar que sigan consumiendo a nuestra gente. Diane, con su martillo en mano, se preparó para la batalla final. Este monstruo caerá, cueste lo que cueste. Bello Cranel, habiendo recuperado algo de fuerza, se levantó tambaleante pero decidido. No me quedaré atrás, esta vez lucharé hasta el final. Los ultramarines y los hijos del emperador, liderados por Loreidolon y Lucius, se unieron al grupo. Aunque sus filas habían sido diezmadas, estaban listos para dar la última batalla. Si el Señor del Enjambre cae, sus tropas perderán su coordinación. Este es nuestro momento. El Señor del Enjambre, profundamente enterrado en lo que quedaba de Camelot, sentía la inminente amenaza. Sabía que sus enemigos estaban preparando un ataque directo. El tirano de la colmena, una gigantesca, permanecía en su trono, rodeado de su guardia personal de carnifexes, guerreros tiránidos y otras abominaciones biológicas. Pero incluso con sus defensas, el Señor del Enjambre no era invulnerable.
Con la estrategia decidida, las fuerzas combinadas de Britania y el Imperio avanzaron hacia Camelot. Merlín, aprovechando sus habilidades mágicas, creó un portal que los transportó directamente al corazón del enjambre, el antiguo castillo de Camelot. Si Camelot cayó, entonces Arthur ya debería estar, no debería pensar en eso. Leones estaba al borde de la destrucción. Las hordas tiránidas atacaban sin piedad, pero en el centro del caos, lo que alguna vez fue el orgullo castillo de Camelot, los 7 pecados capitales, se preparaban para enfrentar al señor del enjambre, una criatura cuya sola presencia dominaba el campo de batalla. Ahora su cuerpo colosal, formado por una amalgama de biomasa y exoesqueletos endurecidos, era el pináculo de la adaptación tiránida, resistiendo cada ataque lanzado por los héroes de Britania. Diane, con su gigantesco martillo Gideón, fue la primera en lanzarse al ataque. «No dejaré que destruyas nuestro hogar», gritó, mientras su martillo golpeaba el suelo con tal fuerza, que levantó una barrera de roca masiva, tratando de detener el avance de las criaturas menores. Pero el señor del enjambre, implacable y despiadado, no se detuvo. Con un solo brazo destrozó la barrera como si fuera papel, obligando a Diane a retroceder. «Esto es inútil», gritó King, volando sobre el campo de batalla. Su Chastiefol se transformó en un girasol que lanzó rayos, cayendo como lluvia sobre las criaturas que rodeaban al señor del enjambre. Pero aunque las criaturas menores caían, las más grandes simplemente se adaptaban, sus exoesqueletos se endurecían aún más con cada ataque. Se siguen haciendo más fuertes. Escanor, el hombre más fuerte bajo el sol, no iba a quedarse atrás. «No me importa cuántas veces se adapten, sigo siendo el más fuerte», rugió, su cuerpo irradiando una luz cegadora. Con un solo golpe, lanzó una onda de calor abrasador que incineró a varios guerreros tiránidos. Pero cuando el ataque alcanzó al señor del enjambre, la criatura simplemente endureció su piel y avanzó, sin mostrar signos de debilidad. «Esto no puede ser», gritó Escanor, incrédulo de que su poder no lograra siquiera ralentizar al monstruo. Desde la retaguardia, Merlín observaba atentamente cada movimiento del señor del enjambre. «Su cuerpo está adaptándose a cada ataque que lanzamos», dijo con el ceño fruncido. «No podemos derrotarlo solo con fuerza bruta. Necesitamos desestabilizar su conexión con las criaturas menores». Gowther, al escucharla, entendió de inmediato lo que debía hacer. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse, enviando un ataque psíquico hacia el señor del enjambre, buscando interrumpir la conexión que controlaba al enjambre. Pero lo que encontró fue un vórtice de caos y hambre sin fin. «No puedo controlar su mente. Es puro instinto, una voluntad de devorarlo todo», dijo Gowther, retrocediendo mientras sus intentos de manipulación eran rechazados. Van, por su parte, no necesitaba tácticas complejas. Sabía que su inmortalidad lo hacía el oponente ideal para enfrentarse directamente al monstruo. «Voy a desgarrarlo desde dentro», gritó mientras corría hacia el señor del enjambre, esquivando los tentáculos que se agitaban a su alrededor. Saltó hacia una de las aberturas en su exoesqueleto, hundiendo sus manos en la carne del monstruo. Pero, para su horror, la herida se regeneró casi al instante, y un tentáculo lo envolvió y lo arrojó contra el suelo con una fuerza brutal. «No puedes regenerarte tan rápido», gritó Van, levantándose de nuevo. Sin embargo, incluso con su inmortalidad, sabía que no podría hacer mucho daño solo. «Diane, King, necesito apoyo aquí». Diane levantó su martillo y, con un rugido de furia, golpeó el suelo una vez más, creando un terremoto que sacudió todo el campo de batalla. El suelo se abrió bajo las criaturas menores, tragándolas en una grieta que se extendió hacia el señor del enjambre. Sin embargo, el monstruo simplemente clavó sus tentáculos en el suelo, manteniéndose firme mientras las criaturas a su alrededor caían. «No importa lo que le lancemos, sigue resistiendo», gritó Diane, mientras King, desde el aire, lanzaba ataques constantes con su Chastiefol. Escanor, furioso por la aparente invulnerabilidad del monstruo, aumentó su poder aún más. «Nadie es más fuerte que yo bajo el sol», gritó, lanzando un rayo de energía solar que golpeó directamente al señor del enjambre. Esta vez, el exoesqueleto del monstruo se agrietó bajo la presión del calor abrasador, pero antes de que Escanor pudiera seguir atacando, la criatura se regeneró de nuevo, cerrando las heridas tan rápido como se abrían. «Esto no puede continuar así», gritó Merlín, mientras analizaba el flujo de energía que rodeaba al señor del enjambre. «Su regeneración proviene de su capacidad para adaptarse. Tenemos que detenerlo de alguna manera antes de que nos desgaste por completo».
Gouter cerró los ojos, concentrándose en penetrar la mente colmena que controlaba al señor del enjambre. Sabía que la clave para detenerlo no residía solo en el cuerpo del monstruo, sino en la vasta red psíquica que lo conectaba con todas las criaturas tiránidas. Mientras sus compañeros combatían ferozmente, Gouter se sumergió más profundo, su conciencia flotando hacia ese inmenso mar de caos mental. Al principio, lo que encontró fue un torrente incontrolable de instintos, hambre, destrucción, y un impulso ciego de consumir todo a su paso. Sin embargo, a medida que se adentraba más, la verdadera naturaleza de esa mente comenzó a revelarse. De repente, Gouter se encontró en un abismo de pura oscuridad, donde voces fragmentadas y ecos de pensamientos retumbaban en todas direcciones. Era como si cada criatura del enjambre formara parte de un todo mucho mayor. Y entonces lo vio. Allí, en el centro de esa vastedad infinita, estaba una mente colosal, tan vasta y antigua que su existencia parecía abarcar todo un universo. Gouter sintió como si estuviera flotando en un océano interminable, rodeado por pensamientos tan ajenos, tan infinitos, que casi lo aplastaban con su magnitud. No había consciencia individual. No había razonamiento, ni diálogo, ni emoción. Solo una única y absoluta voluntad de devorar, un hambre inextinguible que había viajado por los rincones más lejanos de la existencia, consumiendo mundos, estrellas, y civilizaciones enteras. El gran devorador no era una criatura, era una entidad universal, un vacío que solo podía ser saciado con la total aniquilación de toda vida. Gouter sintió que sus propios pensamientos se desvanecían ante la abrumadora vastedad de la colmena. El poder de esa mente era tan grande que cada vez que intentaba descifrarla, su propia psique parecía desmoronarse bajo la presión. Era como mirar a un abismo infinito, donde no había principio ni fin, solo una eternidad de destrucción. Era imposible controlarlo. Era imposible razonar con él. Gouter comprendió en ese momento que lo que enfrentaban no era solo una horda invasora, sino una fuerza primordial, un poder que había viajado por incontables galaxias, devorando todo a su paso sin cesar. No es solo una mente, murmuró Gouter mientras su cuerpo temblaba. Es un universo de hambre. Esto es el gran devorador. Ahora es el momento. Gritó Merlin, mientras comenzaba a invocar una barrera mágica que rodeó al señor del enjambre, limitando su capacidad de regenerarse. Escanor, Diane, Van, todos juntos. Escanor, reuniendo todo su poder, cargó su golpe más devastador. La luz del sol se concentró en su cuerpo, irradiando calor y poder en un solo punto. Esto termina ahora. Rugió mientras lanzaba un rayo de energía solar directamente al centro del cuerpo del señor del enjambre. El impacto fue devastador. La carne y el exoesqueleto del monstruo comenzaron a derretirse bajo el calor abrasador. King, viendo la oportunidad, lanzó su Chastity-Fall como una lanza gigante, atravesando el cráneo del señor del enjambre. Van, por su parte, se lanzó directamente hacia el corazón expuesto del monstruo, desgarrando lo que quedaba de su tejido regenerativo. El señor del enjambre rugió en silencio, sacudido por la destrucción de su núcleo. Los tentáculos que antes se agitaban con furia comenzaron a debilitarse, y su colosal forma titánica comenzó a desmoronarse, incapaz de sostenerse sin la regeneración que lo había mantenido invulnerable hasta entonces. Finalmente, el cuerpo del señor del enjambre colapsó, cayendo al suelo como una masa inerte y sin vida. Las criaturas tiránidas menores, privadas de su mente colmena, comenzaron a dispersarse sin rumbo, muchas de ellas colapsando mientras su conexión psíquica se rompía. La nave colmena era una monstruosidad viviente. Sus paredes pulsaban con vida, exudando fluidos biológicos mientras se retorcían y vibraban. Estaba rodeada de un enjambre interminable de bioformas que la defendían, y en su núcleo palpitaba la conciencia del señor del enjambre, dirigiendo cada uno de sus movimientos. Sin embargo, con la muerte del señor del enjambre en Britania, la nave ya no estaba completamente coordinada, pero su resistencia biológica aún era abrumadora. En su interior, Guilleiman, Fulgrim, Meliodas, y Marneus Kagar avanzaban rápidamente, abriendo camino hacia el corazón de la nave. El propósito era claro: destruirla desde dentro. Cada uno de los guerreros sentía la presión creciente del tiempo.
Si no acababan con la nave, el enjambre tiránido seguiría luchando hasta el último suspiro. Guilliman, con su armadura azul y dorada cubriendo su figura imponente, lideraba la carga. Su espada de la creación brillaba mientras cortaba a través de la carne viva de las paredes de la nave. Este maldito enjambre no cederá tan fácilmente, pero si destruimos el núcleo, acabaremos con su fuerza. Fulgrim, elegante y mortal, lo seguía, su sonrisa serpenteante iluminada por el brillo púrpura de su espada de energía. Hermano, espero que no te molestes si lo hacemos con un poco de estilo. Su voz era pura arrogancia, pero no podía negar la seriedad de la situación. Magneus Calgar, siempre el estratega, caminaba a su lado, blandiendo sus guanteletes de ultramar. No importa cómo lo hagamos, Fulgrim. Lo importante es asegurarnos de que nada de esto sobreviva para amenazar al Imperio. Sus ojos azules destellaban mientras estudiaba el ambiente. Las paredes de la nave se movían, y las bioformas se regeneraban constantemente, cerrando las heridas que los guerreros abrían a su paso. Junto a ellos, Meliodas, con su sonrisa despreocupada pero mortal, blandía su Osvaine. Si vamos a hacer esto, mejor que lo hagamos rápido. Este lugar da malas vibraciones. Aunque sus palabras eran ligeras, la intensidad en sus ojos mostraba que estaba listo para enfrentarse a cualquier amenaza. El interior de la nave era un laberinto viviente. Las paredes se contraían como si respiraran, y cada movimiento parecía estar diseñado para atrapar a los invasores en su interior. Pero estos guerreros no eran simples mortales. Cada uno de ellos tenía el poder de enfrentar los horrores que les aguardaban. De repente, Magneus Calgar levantó la mano, señalando una gran abertura delante de ellos. ¡Ay! Eso debe ser el conducto principal hacia el núcleo. Si lo destruimos, la nave colapsará sobre sí misma. Guilliman asintió, evaluando el área rápidamente. Vamos a avanzar. Fulgrim, tú y Meliodas asegúrense de limpiar cualquier bioforma que intente interceptarnos. Fulgrim asintió, girando su espada con gracia letal. Será un placer, hermano. Mientras avanzaban, las defensas de la nave se activaron de forma masiva. Guerreros tiránidos, enormes y mutados, surgieron de las paredes vivas, sus cuerpos deformados por la adaptación continua a los ataques previos. Ormagantes y gárgolas volaban desde todas direcciones, tratando de frenar el avance de los intrusos. Meliodas, con una rapidez sobrehumana, se lanzó hacia adelante, cortando a través de las criaturas con una facilidad asombrosa. ¡Vaya! Estos bichos realmente se han puesto serios, comentó con una sonrisa mientras desmembraba a varios guerreros tiránidos. Fulgrim, danzando entre las hordas, destrozaba a sus enemigos con movimientos fluidos y elegantes. Cada golpe de su espada era como una obra de arte mortal, y aunque las criaturas lo superaban en número, su agilidad era tal que nunca lograban tocarlo. Esta nave tiene un gusto horrible para la decoración. Todo tan orgánico. Guilliman y Calgar avanzaban con una precisión militar. Los disparos de Volter de los ultramarines resonaban en el interior de la nave, y con cada impacto, los cuerpos alienígenas explotaban en una lluvia de fluidos ácidos. Las paredes se sacudían, como si la nave misma sintiera el dolor de la destrucción de sus defensas internas. Finalmente, llegaron al corazón de la nave. El núcleo pulsaba con una energía biológica oscura, como un latido maligno que resonaba en cada rincón del monstruo viviente. Era una enorme masa de tejido y carne retorcida, protegida por una gruesa capa de exoesqueleto que vibraba con cada pulso. Era como si estuviera viva, conectada al resto de la nave, dirigiendo cada una de las criaturas que se enfrentaban a ellos. Este es el final, dijo Guilliman, levantando su espada de energía, listo para el golpe final. Pero en ese momento, el núcleo cambió. Las paredes comenzaron a retorcerse, y desde el suelo brotaron gigantescos tentáculos biológicos que se lanzaron hacia ellos. El núcleo no estaba indefenso. Había absorbido toda la biomasa del planeta y ahora estaba mutando, adaptándose al poder de los invasores. Cada tentáculo estaba recubierto de espinas y exudaba un veneno corrosivo que se lanzaba sobre ellos. Fulgrim, riendo con desprecio, esquivó los tentáculos con facilidad. ¿Esto es todo lo que tienes, criatura? He enfrentado horrores mucho peores que esto. Con un giro rápido de su espada, cortó un tentáculo, pero dos más surgieron en su lugar. Meliodas, saltando ágilmente sobre las criaturas, lanzó un corte directo hacia el núcleo, pero fue interceptado por un muro de carne que se regeneró al instante. Esto va a ser más complicado de lo que pensé. Guilliman y Calgar se adelantaron juntos. Vamos a acabar con esto, de una vez por todas. Rugió Guilliman.
Ambos atacaron simultáneamente, sus golpes abriendo grietas en el exoesqueleto del núcleo. Cada golpe debilitaba la estructura de la nave, pero los tentáculos seguían surgiendo, más rápidos y letales con cada segundo que pasaba. El aire en la sala era pesado, lleno de veneno y fluidos biológicos. La nave misma parecía luchar por sobrevivir, y cada uno de sus últimos esfuerzos estaba dirigido a evitar que estos invasores destruyeran su corazón. Fulgrim, siempre en busca de un golpe decisivo, saltó hacia el núcleo. «Esto es por mi propia diversión», exclamó, lanzando una estocada directa al núcleo. Su espada perforó la carne viva del corazón de la nave, y el núcleo emitió un chillido desgarrador, como si el propio espíritu de la colmena se quebrara. Meliodas no perdió tiempo. Aprovechando el momento de debilidad, canalizó su poder demoníaco en su espada, lanzando un devastador ataque de energía oscura que se estrelló contra el núcleo, destrozando su capa defensiva y exponiendo su vulnerabilidad. Guilliman y Calgar lanzaron los golpes finales, destrozando el núcleo con sus armas de energía. Con un último rugido, la nave colapsó sobre sí misma. El interior de la colmena comenzó a desmoronarse, mientras las estructuras biológicas perdían cohesión y los tentáculos caían inertes al suelo. «Rápido. Salgamos de aquí», gritó Guilliman, mientras las paredes comenzaban a derrumbarse a su alrededor. Magneus Calgar golpeó el comunicador en su casco. «Honor de Macrauge. Transporte inmediato, ahora». En cuestión de segundos, los teleportadores activados por la flota imperial lo sacaron de la nave colmena justo en el momento en que la estructura completa se desmoronaba. Desde la órbita, pudieron ver cómo la gigantesca nave biológica implosionaba, colapsando sobre sí misma hasta convertirse en una nube de restos flotantes. Britannia estaba a salvo. La flota colmena había sido destruida. La batalla había terminado. Britannia estaba devastada, pero había sobrevivido. El señor del enjambre había caído, y con él, la amenaza de los tiránidos había sido detenida. Los 7 pecados capitales y los guerreros del imperio habían logrado lo imposible. Pero sabían que esto solo era el comienzo de su reconstrucción.